tardes. Hola, Aide, ¿me escuchas? El grupo de participantes debió avanzar rumbo a la segunda actividad que planteaba un video en el que se exponía eh, la investigación, el objeto de la investigación en relación con el paradigma. Y debían plantear o hablar un poco sobre esas técnicas e instrumentos que iban a aplicar para obtener la información. En este punto, pues recordemos que dentro de los aspectos mm, que nos ubican en el contexto metodológico para avanzar en todo lo que tiene que ver con las técnicas y los instrumentos de investigación, pues está inicialmente ese paradigma sobre el que nosotros mm, iniciamos o le damos un sentido a nuestra investigación. Y desde el ámbito de la investigación, un paradigma, pues, es un cuerpo de creencias, de presupuestos, de reglas y procedimientos que definen cómo hay que hacer ciencia. A eso se refiere un paradigma. Entonces, los paradigmas podemos decirlo en términos globales, que son todos esos modelos de acción para la búsqueda de conocimiento. Los paradigmas, de hecho, se convierten en patrones, en modelos o reglas a seguir por el investigador en un campo de acción determinado. Fíjense que cuando nosotros empezamos o damos inicio a todo ese proceso de investigación, empezamos a crear ese posible título y a darle sentido a ese fenómeno que nosotros estamos investigando, a observar todas esas causas, a observar las consecuencias, los efectos que el fenómeno como tal produce, pues entonces empezamos a vislumbrar desde desde qué paradigma podemos empezar a orientar nuestra investigación. En el entendido entonces de que el paradigma es una manera de hacer ciencia que supone una forma de interpretar la realidad, esa realidad que nosotros planteamos en nuestro primer apartado cuando hablamos de esa perspectiva del fenómeno, de cómo estamos observando nosotros ese fenómeno. Entonces, allí ubicamos en principio hacia dónde debe ir ese paradigma. En el campo educativo, los paradigmas pues pueden ser o suelen ser frecuentemente el positivismo, el pospositivismo, un paradigma interpretativo, un paradigma sociocrítico, ¿sí? Nosotros adecuamos el paradigma a aquello que nosotros estamos haciendo. Y entonces la pregunta sería, ¿cuál es la función de ese paradigma? Y los paradigmas constituyen realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo pues proporcionan modelos de problemas, pero también de soluciones. ¿De soluciones a qué? A la comunidad científica, de esas soluciones que se aportan a través de esa comunidad científica. Los paradigmas, específicamente en esto y en otros contextos, más allá del contexto educativo, pues normalmente tiene tres dimensiones que son fundamentales. Una de ellas, una de ellas es la dimensión ontológica, la otra sería la epistemológica y la siguiente sería la dimensión metodológica, ¿sí? Bajo esas tres dimensiones, entonces, los paradigmas, no solamente o sea, en el marco de esas tres dimensiones, porque existen muchas otras dimensiones dentro de los paradigmas dignas de ser mm, exploradas, experimentadas en los contextos de investigación en los que nosotros estamos ejecutando o desarrollando nuestro trabajo.
En este momento hablo de tres enfoques porque son los enfoques como más, más fundamentales del paradigma, que es ese enfoque ontológico, epistemológico y metodológico. Una vez que nosotros empezamos a darle sentido a todo lo que es nuestro trabajo de investigación, empezamos a dar respuesta a cada uno de de esas dimensiones que tienen o que se gestan en el paradigma que nosotros estamos investigando. Buenas tardes, Rosiri, ¿cómo estás? En este punto eh, ya estamos entrando a la segunda actividad, ¿sí? O estamos por concluir la segunda actividad del tiempo que corresponde a la segunda actividad. Y esa actividad, creo que pedía un video, si mal no lo recuerdo, sobre el paradigma, sobre el paradigma. Profe, Dígame, profe, dime, Luz. profe, disculpe, ya esa actividad, la segunda actividad ya se hizo y se envió, profe. Ok. Vamos ahora es para la tercera, profe, que ahí Ah, donde tengo también una dudita, quería pedirle el favor, si me podría hacer el favor de explicarme cómo así lo de la tercera actividad, profe, porque de verdad no lo he comenzado a hacer todavía. ajá, ok, Luz Dari, mira, hace rato, antes de dar inicio a la clase, revisé el cronograma de actividades. Realmente pocos son los que han subido la actividad, porque creo que la actividad está hasta el día 16 o 18 abierta. Por eso estoy hablando en este momento de la segunda actividad, pero termino de hablar de esta y empezamos a hablar de la tercera actividad para ayudarlos a que se organicen, a subir lo que corresponde para cada una de las evaluaciones. Continúo hablando un poquito de lo que es el paradigma, ¿sí? Un segundo, señor, y usted perdone la interrupción. Señor, la segunda actividad todavía estoy que la envío mañana si Dios lo permite. Yo estoy todavía un poquito enredada en esa cuestión en las variables. Estoy ahí trabajando en las variables todavía. Y voy a hacer el video mañana si Dios lo permite. Ok, no hay ningún problema. Justamente por eso es que estoy hablando de eso, de esa segunda actividad, porque el tiempo se extendió creo que hasta el día 16. Sin embargo, ella va a continuar abierta. Recordemos que la propuesta nuestra con respecto a las fechas es que obviamente debemos cumplir con los lapsos académicos. Sin embargo, pues estamos conscientes de las dificultades que tienen muchos de ustedes, incluso las dificultades que tenemos nosotros aquí con el tema de la conectividad. Entonces, por eso estamos dando la oportunidad de que pese a que se hayan cumplido los lapsos, que en este caso para la segunda actividad no se ha cumplido todavía, pues seguir dándoles esa oportunidad para que suban las actividades. Recuerden que si la actividad no está en plataforma, es imposible que yo los evalúe. Evalúo solo lo que está en plataforma. Por eso yo siempre les insisto, los llamo, se les extiende un poquito el tiempo, pero en esta oportunidad, pues el tiempo es más valioso para ustedes que para nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes están sobre el término de una maestría y tienen los lapsos, si se quiere, como muy medidos para que lleguen a la fecha en la que se consideró el posible grado de ustedes, que creo que ya eso lo aclaró el doctor Roa a través de un mensaje en el que les explicaba cuál era el lapso que se tenía estimado de culminación de la maestría de ustedes. Entonces, si nosotros extendemos todo lo que tiene que ver con eso, con esos lapsos, pues va a ser en perjuicio de ustedes. La idea es que nos concretemos a los lapsos que tenemos pautados. Sin embargo, vuelvo a aclarar que en caso de presentarse alguna dificultad, pues consideramos o sea, consideramos la necesidad que haya de extendernos un poquito más. Retomo entonces y sigo hablando de la segunda actividad que tenía que ver con el paradigma y con esas técnicas y esos métodos, perdón, con esas técnicas y con esos instrumentos que ustedes iban a aplicar para recolectar toda esa información que requieren para concretar
todo lo que se refiere a ese capítulo que los ubica en el análisis de la información. Hasta este punto, pregunto entonces, una vez que tenemos claro ya, y eso lo teníamos que tener claro desde el inicio, en qué paradigma, bajo qué paradigma y bajo qué enfoque íbamos a trabajar. La pregunta mía es, ¿qué dudas han surgido con respecto al desarrollo de esa actividad en la que tienen que plantearse las técnicas y los instrumentos de recolección de información? Bueno, señor, con respecto a la duda que yo tengo, bueno, no digamos tanto duda, señor, el inconveniente. Ujú, Lo que pasa es que por lo menos, eh, de los modelos de encuestas que nos enviaron, por lo menos había una parte por lo menos para aplicársela a directivos, a docentes y a personal administrativo. ujú. Entonces, por lo menos en el caso de directivos son 49 preguntas. Entonces son Un encuestas momento, demasiado. Osmar, un Dígame. momento, ya, un momentico. Este, háblame de tu trabajo. Bueno, señor, yo inicialmente en seminario uno pues había enfocado el trabajo hacia la cuestión de la motivación porque había mucha deserción. Ujú. O sea, los estudiantes no tenían expectativa como de ingresar a la educación superior y muchos se retiraban antes de culminar el año escolar. Entonces, usted me hizo la sugerencia que tenía que enfocarme hacia la parte administrativa. Entonces, yo me volqué hacia la parte administrativa, entonces encontré que por lo menos que muchas de las orientaciones que nos mandaron en la guía o muchos de esos procesos, ¿En cuál eh, guía, perdón? ¿En cuál guía, Osmar? evaluación institucional. Ajá, En- ento- acuérdate de algo, ¿sí? Todas las unidades curriculares que ustedes han visto hasta el presente Ujú, son insumos para que ustedes puedan establecer criterios que les permitan hacer las evaluaciones, ¿sí? En este caso, la unidad curricular, ¿sí? Evaluación, institucional. evaluación Institucional. institucional, no les obliga a que apliquen los instrumentos en su trabajo de investigación tal como los diseñaron para cualquier evaluación que ustedes hayan tenido dentro de esa institución. ¿A quiénes se les va a aplicar instrumento? ¿Sí? Vamos a suponer, y voy a tomar el ejemplo de Osmar. Osmar, tú estás haciendo tu trabajo de grado sobre acciones motivacionales. Sí, doctora, que tienen que ver con la comunicación, ¿Cómo? que tienen que ver con la comunicación, o sea, hay fallas en la comunicación entre el ente administrativo y el grupo docente y la comunidad donde funciona la escuela. El problema es de comunicación. Entonces, tiene que ver algo la motivación. Ahí el doctor pues, me hizo una sugerencia del título, Ajá. que eso Ok, casualmente lo hablábamos ayer. fíjate, aquí lo tengo precisamente, me dio la oportunidad de revisarlo en el Ujú, WhatsApp y ujú. la recomendación que se te hacía a ti era que trabajaras sobre acciones gerenciales basadas en la motivación para la disminución de la deserción en los estudiantes. Ok, Entonces, las técnicas que tú vas a utilizar, por lo que te estoy entendiendo, es la técnica de la encuesta, ¿sí? Vas a ujú, aplicar un cuestionario. ¿A quiénes correcto. se los va a aplicar? ¿A quiénes se lo va a aplicar? Bueno, por lo menos al ente administrativo, a la parte directiva, al cuerpo docente y al personal de servicios generales, Ajá. porque hay una parte por lo menos que Ajá. habla ¿Y sobre lo que es, de cuántas personas o de cuántos sujetos estamos hablando? bueno, señor, el cuerpo de docentes donde yo laboro son aproximadamente como unos 10 12 maestros. Perfecto. Eso sumado a los directivos, a la parte directiva, a la parte rectora. Ujú. No, Ajá. es que por lo menos, por lo menos nosotros, es que esa es la cuestión. Por lo menos yo hace rato indiqué que yo por lo menos trabajo en una vereda, que la escuela es pequeña, nada más tenemos una sola directora, no hay coordinador, no hay asesores. O sea, nosotros tenemos problemas de toda índole, hay problemas de Ok, infraestructura. no importa, Entonces, no importa que tengan poquito, que haya poquito personal, ¿sí? La idea es que a ese personal que dirige la institución, a ese personal,
docente que labora allí, es a quien tú le vas a aplicar los instrumentos. Pero ¿cuál instrumento? El instrumento que tú diseñes de acuerdo con tus necesidades de la investigación. Por ejemplo, usted tiene que saber en primera instancia, dice el título suyo, que son acciones. ¿Dónde están? A ver, déjame ubicarlas otra vez, Oscar. Acciones gerenciales. Ya va. Ok, acciones gerenciales basadas en la motivación para la disminución de la deserción escolar. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que saber? ¿Qué están haciendo los gerentes con respecto a, o cómo están motivando los gerentes a los estudiantes para que no se vayan de la institución? Eso es lo primero que usted tiene que detectar. Usted tiene que diagnosticar eso. Entonces tiene que diseñar un cuerpo de preguntas que le permitan a usted saber qué acciones se están dando, para posteriormente saber, por ejemplo, cómo se interpreta la motivación, ¿sí? O sea, qué acciones realizan Ok. para la motivación. Usted tiene que hacer preguntas en las que usted logre detectar, o sea, qué origina esa deserción, qué la está originando. Cuando usted detecte eso, y eso lo va a hacer a través de los instrumentos, con preguntas que usted va a diseñar de acuerdo a ese cuadro que yo les he explicado en la clase pasada, donde establecían cuál era la variable, cuáles eran las dimensiones, cuáles eran los indicadores. De acuerdo con eso, es que usted va a diseñar el cuestionario, no el cuestionario que le dieron en la unidad curricular para la evaluación de la institucional, no. O sea, es un cuestionario que usted tiene que aplicar con base a lo que usted está investigando específicamente, que es la motivación de esa gerencia para evitar la deserción escolar. Sí me estoy explicando, Ok, no ok. son 49 ni 100 preguntas, no tienen que ser preguntas muy concretas, porque una de las situaciones que más hace difícil el obtener la información es que cuando uno llega a pedir, hacer las encuestas y se consigue, uno le dice a la persona que va a encuestar que por favor, que necesita su opinión con respecto a algunas variables que usted está estudiando para determinar cuáles son las acciones que debe tomar la gerencia para motivar, ¿sí?, a los estudiantes o a los docentes, no sé, en el grupo que usted esté trabajando, que en este caso él está hablando de la deserción escolar, debe ser a los estudiantes. Entonces, cuando uno le presenta y uno le muestra un instrumento que tiene, ¿qué le digo yo?, 50 preguntas, lo primero que va a decir el encuestado: ay, ahorita no tengo tiempo. Ay, ahorita estoy muy ocupado. O ¿por qué eso tan largo? ¿Qué tiene que hacer el investigador? Ubicar, centrar lo que realmente necesita saber. Y ese ubicarse se lo dice el cuadro de operacionalización de variables. Por eso les explicaba en la clase pasada, ustedes tienen que tener la variable específica y de allí sacar las dimensiones. Y de las dimensiones, los indicadores, y con base a cada indicador generen una por máximo 2 preguntas. De manera que no se hagan unos cuestionarios tan largos que la gente no quiera contestarlos. Llegamos con un instrumento de 10, 12, 15 preguntas suficientes para saber cómo está la situación con respecto al fenómeno que nosotros estamos investigando. ¿Sí me estoy explicando? Sí, señor, fuerte y claro. Ok, a eso es donde tú tienes que llegar. ¿Cómo vas a diseñar ese instrumento? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Realiza el cuadro de operacionalización de variables, ¿sí? Diséñalo de acuerdo a los objetivos que tú tienes.
Diséñalo de acuerdo a lo que tú necesitas saber para poder generar esas acciones. A ver, si yo voy a poner un ejemplo cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero a ver, ¿qué se me ocurre? No sé, que el personal de la institución tenga cierto comportamiento, ¿sí? Entonces, yo lo primero que tengo que saber es por qué, el porqué de ese comportamiento. ¿Qué es lo que hago entonces? Del comportamiento que tienen en el momento. Yo lo quiero cambiar porque a mí me parece que el comportamiento que hay allí, ese comportamiento organizacional, no es el idóneo. Entonces yo voy a hacer una investigación para transformar ese comportamiento. Pero lo primero que yo tengo que saber es por qué el grupo humano, por qué ese capital humano se está comportando de esa manera. Eso es diagnosticar qué está pasando allí, que es lo que tiene que hacer Omar, Aide, Jacqueline, Rosiris, todos vamos a diagnosticar primero las situaciones. Ajá, por qué hay renuencia al cambio organizacional o por qué el liderazgo que existe en la gerencia no está funcionando, dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando, o por qué la acción de la gerencia no es tan asertiva como para hacer que los estudiantes permanezcan a lo largo del ciclo que ellos están haciendo en nuestras instituciones. O sea, yo tengo que saber el por qué está pasando lo que yo estoy investigando. Para ese diagnóstico yo tengo que generar, para saber eso yo tengo que generar unas preguntas que me van a decir, ok, mire, lo que pasa es que no existe motivación por parte de los docentes. Lo que pasa es que la calidad de la educación que se recibe allí no es una educación que le permita a los estudiantes realmente evolucionar en su proceso de formación. Ellos están desertando sencillamente porque por condiciones ajenas al contexto institucional. Ok, entonces yo ya estoy clara que es por motivación, por cuestiones del contexto ambiental, por agentes externos, porque la calidad de lo que se está impartiendo no es, y por eso el estudiante decidió irse. Ajá, entonces eso ya a mí ya me dice hacia dónde tienen que apuntar las acciones que yo como gerente debo hacer para que esos estudiantes no se vayan. ¿Están percibiendo por qué es la importancia del diagnóstico? Eso Sí, en primer lugar. Entonces, las primeras preguntas deben estar como dirigidas a eso, a que nosotros sepamos qué está pasando allí. Después me doy cuenta que en los objetivos es necesario esclarecer, por ejemplo, los agentes motivantes los agentes relacionados con la motivación, ¿sí? Detonantes de la motivación. Entonces yo, mire, pero aquí hay un objetivo que me está diciendo que yo tengo que establecer cuáles son esos agentes detonantes de la motivación. Entonces, dentro de esas preguntas que yo voy a hacer, yo empiezo a generar interrogantes que me digan qué es lo que detona la motivación dentro del grupo que yo estoy investigando. Ok, la está detonando, por ejemplo, las condiciones económicas o las condiciones geográficas. Yo tengo que saber qué es lo que hace que se motive el grupo que yo estoy investigando. Y ojo con esto, se me viene ahorita a la mente algo muy importante. Sí, si yo voy a desarrollar acciones gerenciales, ¿sí? Esas acciones gerenciales desde mi perspectiva docente o desde una perspectiva de directora, de gerente, a nivel de que voy a hacer acciones gerenciales, porque recuerden que los docentes también somos gerentes de un contexto de aprendizaje. Entonces, ¿a quién va a dirigir usted su cuestionario? ¿Al resto de docentes o por lo que le estoy entendiendo, es al grupo docente, ¿no? O en otros casos habrá que los instrumentos se aplican a los estudiantes. Tenemos que ubicarnos en qué
en hacia quién va dirigido nuestro instrumento. En el caso de Osmar, me está hablando de acciones gerenciales, me está hablando de que de que la información la va a extraer del grupo de docentes. Esas acciones gerenciales entonces están dirigidos al grupo de docentes. No va a ser a los estudiantes, sino al grupo de docentes. Eso hay que tenerlo claro permanentemente, hacia dónde voy a dirigir yo el instrumento. Señor, disculpe que la interrumpa, una pregunta que es pertinente, que por lo menos si de pronto el comportamiento de los compañeros es una respuesta de pronto a la falta de gerencia, o de pronto la gerencia no es la más apropiada, entonces en ese caso no se le podría aplicar la encuesta también a la directiva. Ajá, mire lo que está diciendo Omar es muy importante. Esto para todos, ¿sí? El directivo es objeto de investigación, ¿sí? En este caso, él es parte de su población y por ende muestra obligatoria de la investigación que usted está realizando, Omar. Y yo creo que en el caso de la mayoría de los trabajos que ustedes están desarrollando, es evidentemente la gerencia objeto de investigación. ¿Qué sucede? Tienes que aplicarle los instrumentos, porque de pronto los gerentes efectúan algunas acciones que para su entender son las más idóneas, son las específicas, son acciones estratégicas, y resulta que por desconocimiento o por una interpretación equivocada de lo que se está haciendo, terminan existiendo fallas en esas acciones que están tomando. Nosotros necesitamos saber dentro de esa investigación cuál es la perspectiva del rector, del directivo, de quien dirige esa institución, que por lo general siempre las respuestas de pronto mientras el director dice que sí, que él hace acciones que permiten motivar a los grupos de estudiantes dentro de su contexto escolar, los docentes dicen que la dirección, por ejemplo, no les permite desarrollar actividades que les permita motivar a los estudiantes para que se queden dentro del ciclo de formación que ellos están haciendo. Y allí vemos las contradicciones que se generan de esas respuestas. Y entonces nosotros como investigadores tenemos que dar una solución que cree un equilibrio entre lo que dice el docente y lo que dice el directivo, que puede ser que tengan la misma visión, como puede ser que sean visiones totalmente diferentes o que uno diga que sí lo hace y el otro diga que no lo hace. No importa, la acción que yo voy a generar es una acción que los va a llamar a reflexionar y a decir, mire, vamos a actuar en conjunto, directivos y docentes, para evitar la deserción escolar. Entonces es fundamental que se le apliquen los instrumentos a la gerencia. En el caso de que sea objeto de investigación, que en el caso de Osmar, sí, porque lo que va a hacer Osmar son acciones gerenciales que van a permitir que van a acciones gerenciales de motivación que van a permitir que la deserción escolar baje en la institución en la que él labora. Creo que ya que no hay más, no había más preguntas. Fue un placer para mí compartir con ustedes la tarde de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp o pueden dirigir la pregunta a la plataforma que inmediatamente me llega y le doy una oportuna respuesta a las inquietudes que cada uno de ustedes tenga. No siendo más por la tarde de hoy, me despido hasta el próximo encuentro. Gracias.